La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La arquitectura es una de las expresiones culturales más antiguas del ser humano. Antes de que apareciera la vida en comunidad y la organización social propiamente dicha, el ser humano ya satisfacía, aunque de manera rudimentaria, si usted quiere, su necesidad de abrigo, de techo, de cobijo material. Esas expresiones prehistóricas de la arquitectura han alcanzado hoy en día, en el amanecer del siglo XXI, niveles que demuestran mucho más que el mero afán de satisfacer una necesidad material, para convertirse en creaciones de alto contenido espiritual inclusive. La Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara, celebra hoy la 9ª Bienal de la Arquitectura Jalisciense. Precisamente en ese marco, en el marco de la 9ª Bienal, bajo el nombre del decano de la arquitectura jalisciense actual, de los arquitectos actuales todavía vigentes, Eduardo Ibáñez Valencia, no solo se rinde homenaje, sino que se expresa público reconocimiento a quienes por su obra le dan lustre a la actividad arquitectónica en general y a la jalisciense en particular. Hoy el programa Cara a Cara en Zona 3 está dedicado a este significativo acto y precisamente hay voces autorizadas que van a hablar del tema. Francisco Treviño es el secretario de la Academia Nacional de la Arquitectura o de Arquitectura. Claudio Sainz es el presidente del capítulo Jalisco de los arquitectos y gracias. Y luego, bueno, pues Nora Toscano viene desde Monterrey a platicar con usted, así es que la vamos a escuchar con mucha atención. Bueno, son los invitados de hoy. Luis Casas, gracias por venir, gracias por estar aquí. Estimado Francisco, yo creo que, como diría Perogrullo, comencemos por el 1 y luego por el 2 y luego por el 3. ¿Qué es la Academia? La Academia de Arquitectura, la Academia Nacional de Arquitectura. Buenos días a todos y bienvenidos. Buenos días. Pues es una organización que está tratando de ser institución a partir de situaciones que pues no es el caso tratar ahora, pero hace 40 años, encabezados por Mario Pani, un arquitecto de reconocido prestigio y que seguramente ustedes habrán oído hablar de él, pues nos reunió a un grupo de desajustados miembros del Colegio de Arquitectos de entonces para unirnos alrededor de lo que nos une, si me perdonan la reiteración, porque los arquitectos habíamos caído en una situación ahí imposible de controlar acerca de lo que nos separa. Entonces Mario, en aquellos entonces el arquitecto activo más representativo de la arquitectura mexicana, pues nos propuso hacer una institución alrededor de lo que nos une, o sea, la arquitectura, el quehacer arquitectónico, el oficio. La cuestión está en que la academia en sí, ¿qué significa la academia? ¿Qué aporta no solamente al gremio, sino a la actividad arquitectónica en general? Bueno, ojalá lográramos aportar lo que debemos aportar. En este momento yo le podría responder sintéticamente que estamos tratando, ahora que vamos a tener 40 años, pues estamos tratando de lograr un acercamiento objetivo y contundente con la comunidad, con la sociedad, la que no ha venido, por culpa quizá nuestra, no ha venido sabiendo que la arquitectura
es una organización, un oficio, un quehacer para mejorar la vida de las personas, para que la vida de las personas sea mejor, de mayor calidad, de mayor eficiencia, en fin. Y se viene dando los últimos tiempos, en este siglo, que está ya en un amanecer tardío, como dijo al principio, pues está abrumada con tantas cosas y las nuevas tecnologías y tal, y ha perdido el contacto con lo verdaderamente intrínseco de la vida diaria y del espacio habitable. Ayer comentábamos que ahí alguien decía que los usuarios y tal, los edificios no son utensilios, por lo tanto las personas no son usuarios, porque no se usan los edificios, se viven, y en ese matiz está la diferencia y está la arquitectura. La arquitectura es para que la gente viva mejor. Importante, la 9ª Bienal de Arquitectura Jalisciense. Claudio, ¿de qué se trata? Bien, cada 2 años, bienal, a partir de una iniciativa de don Nacho Díaz Morales, de Julio de la Peña, de Eduardo Ibáñez en su tiempo, se decidió convocar a los arquitectos de Jalisco a que mostraran su trabajo, pero con un espíritu crítico. En esta 9ª Bienal, casi 2 décadas de hacer este trabajo, hemos cambiado de un concurso a una muestra de arquitectura. Tenemos que ser críticos, Marcos. Y en el caso de la 9ª Bienal, lo que tenemos es una selección de alrededor de 50 trabajos, de una treintena de firmas de arquitectura, que han sido seleccionados a su vez de una centena de trabajos por un jurado nacional. Hay proyectos de espacio público, hay proyectos de investigación, hay proyectos de restauración, hay proyectos de vivienda, pero es el primer paso hacia lograr que la actividad de la arquitectura y el urbanismo sean vistas con un ojo crítico. Estamos discutiendo y debatiendo fuertemente la manera en que nos tenemos que ir a la comunidad, a los barrios, a las zonas donde las personas carecen de los principios básicos de la arquitectura, que son el orden y la belleza. Si esto no lo logramos, realmente nuestra profesión tendría muy poco futuro como una actividad humana y una actividad útil para la sociedad. Así que la 9ª Bienal de Arquitectura, Marcos, es un ejercicio crítico de inicio, de riesgo en el sentido de mostrarte a la sociedad y que la sociedad te pueda juzgar como un gremio que ha estado un tanto alejado de los principios sociales y que ahora requiere regresar con fuerza a la sociedad. Nora Toscano, me hizo ruido una expresión que tuvo Francisco cuando dice: la arquitectura no tiene usuarios, tiene gente que la vive. Oye, pero ¿hasta qué punto está vinculada la arquitectura contemporánea, actual, la que estamos viviendo hoy, en el mes de noviembre de 2015, con el uso? ¿Lo utilitario está reñido con lo bello? Definitivamente no, no es el caso. El tema yo creo que iría un poquito más allá. La arquitectura, o más bien los arquitectos, porque la arquitectura no, sigue sirviendo para lo mismo, pero los arquitectos han olvidado un poquito esa vocación que tiene de servir a las personas. Hoy se enfoca tal vez un poquito perdido con servir a las economías, o servir al automóvil, o servir a cualquier otra cosa que no sea la persona. Entonces, la academia hace un esfuerzo grande por hacer difusión de la buena arquitectura. Es nuestra responsabilidad dar a conocer esos buenos ejercicios para que la gente se apropie de ellos y se eduque, en el sentido de que una vez
conociendo este tipo de arquitectura, pueda demandarla o pueda defenderla incluso, porque también estamos en un momento donde nos hemos dedicado también a perder un poquito o mucho del patrimonio que tenemos, que nos da identidad como comunidad. Entonces la arquitectura tiene toda esa gama de asociaciones con lo humano, ¿no? Eso es lo que tenemos que valorar. Importante, bueno, yo le quiero decir a usted que si quiere participar, estimado Luis, marque los teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Estamos en @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pero hay una línea por la cual usted puede utilizar el WhatsApp, y es la 33 18 80 76 41. Y voy a dejar una pregunta en la mesa para responderla después de una pausa. La pregunta es, Francisco, ¿hay arquitectura mexicana, egipcia, alemana, francesa, inglesa, china? Bueno, ¿qué nos une y qué nos diferencia en cuestión arquitectónica a esos ejemplos internacionales? Pausa. Bueno, antes de ir a la pausa, yo hice una pregunta y espero una respuesta de Francisco Treviño, es el secretario de la Academia Nacional de Arquitectura. Arquitecto, ¿hay arquitectura mexicana, china, francesa, alemana, o hay vínculos que une a esta actividad? Por supuesto que hay arquitectura mexicana, china y todo lo que mencionó. Y en realidad la arquitectura podría definirse como un vínculo en el que se establecen las necesidades de las personas para resolverse en los espacios construidos. La respuesta está implícita en lo que usted decía al principio, de que surge la arquitectura cuando comparte el origen la arquitectura con la agricultura. Cuando el hombre descubre que puede comer de lo que sale de la tierra, pues ya no tiene que andar cazando, metiéndose en cuevas o vaya usted a saber qué. Ahora se puede hacer un espacio donde va a poder disfrutar de los productos de su trabajo en la tierra. Y pues esa vinculación de la vida de las personas está implícita en el espacio construido, que es el objeto y el propósito primero de la arquitectura. Y por supuesto que eso persiste contemporáneamente con las expresiones características del desarrollo tecnológico, pero los principios básicos de la arquitectura son eternos. Los primeros vestigios de arquitectura pues están en el norte de África y en Asia Menor, cuando se da el fenómeno del asentamiento humano. Hay una cuestión, ¿en dónde está entonces, Claudio Sainz, ese signo, ese distintivo de la arquitectura mexicana frente a la arquitectura o a la forma como se expresan otros pueblos? En la tradición cultural, en la manera de hacer las cosas, en la manera en que tú organizas tu espacio a partir de la luz, a partir de la ventilación, a partir de la orientación que le das a tu espacio de vida, compartiendo con plantas, con aves, con una forma de ser tuya y propia. Por eso los grandes arquitectos mexicanos son reconocibles mundialmente, porque utilizan el color, utilizan la textura, utilizan el material, Marcos. Nosotros hacemos nuestra arquitectura, aún la arquitectura más contemporánea siempre tiene artesanía, siempre tiene la mano y el toque del hombre, del operario, del albañil. No puede haber arquitectura si no está consolidada a partir del esfuerzo y del trabajo de un gran grupo de personas. Hoy tú vas al nuevo Mercado Corona y lo que te recibe en la entrada es un mosaico de cemento de distintos colores hecho a mano
por los artesanos tapatíos del mosaico. Es decir, tiene que ser eso, porque eso es lo que somos nosotros, es como nuestra comida, como nuestro vestuario. Así somos los mexicanos. No puedo ir más allá de expresarlo de esa manera, porque además la arquitectura que producimos los arquitectos nos nace de la sangre, de la energía, de la vitalidad que tenemos. Es por eso que es nuestra arquitectura mexicana, porque nosotros somos mexicanos. ¿Hasta qué punto, Nora Toscano, influye el medio ambiente, la necesidad cotidiana inclusive, en la expresión arquitectónica? Bueno, pues definitivamente la creación arquitectónica es el reflejo de la interpretación con nuestra idiosincrasia. O sea, nosotros tenemos una forma de pensar, de interpretar, de hecho, de interpretar lo que nos rodea, el medio ambiente. Incluso es diferente en la parte norte de México, en la del centro y en la del sur. Tenemos un abanico de Méxicos distintos dentro del país. Entonces, definitivamente la forma en que percibes e interpretas ese medio ambiente es en la forma en que vas a hacer las creaciones de arquitectura. Es una representación física, espacial, de lo que vives. Por ejemplo, desde la perspectiva de Monterrey, ¿cómo es la tendencia, cómo es el estilo, cómo es la expresión arquitectónica que ustedes están practicando, Nora? Bueno, pues de entrada te puedo decir que es práctica, austera, muy de frente, transparente, pero tenemos también la cercanía con Estados Unidos que nos hace querer parecernos o querer estar un poquito más en las tendencias internacionales. Yo creo que en ese sentido sería muy bueno, y es en lo que hemos estado tratando de trabajar también, en hacer más sentido de pertenencia con nuestras raíces, con nuestro patrimonio, para revalorar lo que tenemos. Finalmente, la arquitectura de Monterrey no puede ser tan transparente como lo es en Europa o en Estados Unidos, en países que son más fríos, porque nosotros tenemos un calor tremendo, no podemos estar abiertos al poniente, tenemos que cerrarnos. Y si te fijas, la arquitectura norestense es de muros gruesos, de vanos pequeños, de alturas generosas, porque tenemos una temperatura alta, ¿no? Entonces tenemos que resguardarnos de esa forma. Lo que tenemos que hacer es justamente esas reinterpretaciones de las tendencias internacionales para adecuarlas a lo local, ¿no? Importante. Luis Casas, Sí. dinos tu expresión de el papel del arquitecto en la cultura contemporánea. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, mira, haciendo eco en lo que acaba de expresar la arquitecta Nora, bueno, aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, tenemos muchísima influencia de Estados Unidos, ¿no? Por donde quiera. Y yo me pregunto, si esto es la economía, nosotros hemos dejado de respetar lo que antes se hizo, lo que antes tenemos, no lo hemos reutilizado, y ahorita nos vemos ante la circunstancia de que es mucho el trabajo que hay que desarrollar, y yo siento que si no va junto con las autoridades, no vamos nosotros a poder consecuentemente desarrollar algo. Mi pregunta hacia ustedes es precisamente qué vinculaciones y qué resultados tenemos con los que deciden el desarrollo urbano. Bueno, si me permites, Marco, a mí sí me gustaría mencionar que la verdad hemos dejado por muchos años, quizá más de una década ya, de ser participativos con las autoridades y que las autoridades nos escuchen como debe de ser. Hay esta circunstancia en que la ciudad cada vez es más desordenada, cada vez menos organizada, cada vez más compleja,
y una condición muy lamentable en el que 30 o 40% de la superficie urbana de nuestras ciudades, esto es general en México, particularmente las ciudades metropolitanas, pues son de carácter irregular, jurídicamente irregular, urbanísticamente irregular, carencia de servicios públicos, entornos dañinos al desarrollo de la vida familiar y social, espacio público no equipado, condiciones de sanidad escasa, mucho polvo, fecalismo al aire libre, falta de equipamiento social. Pues esa es la tarea, porque si no lo acometemos ahora, cuando todavía tenemos el bono demográfico a nuestro favor, Marcos, en los próximos 15 a 20 años ya no lo vamos a poder hacer, porque por naturaleza nuestro impulso poblacional se va a estabilizar hacia el año 2040, hacia el año 2050, vamos a tener el país que vamos a tener, y por lo tanto, si no acabamos por construir ese 40, 50% más que tenemos que construir de país, de entornos urbanos, en forma correcta y adecuada, para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan unas ciudades adecuadas, pues estaríamos enfrentándonos a un problema social importante en 30 años más. Francisco Treviño, ustedes como arquitectos se hacen escuchar por quienes toman las decisiones en este país, y quienes toman las decisiones en este país, ¿les hacen caso? A veces sí y a veces no. Pero el problema que nos plantea el amigo Casas, expresión muy arquitectónica, esto de las casas, ¿no? Sí, así es. Fray Bartolomé de las Casas. Ilustre apellido. Gracias. Entonces, a veces sí y a veces no. Pero la causa de ese problema es lo que tenemos descuidado. Y estamos muy acostumbrados a actuar por los efectos de los problemas. Entonces, si se recuperara la causa del problema y se resolviera, entonces avanzaríamos. Un caso concreto, fuimos capaces de organizar la Olimpiada, y lo logramos gracias a los enfoques arquitectónicos con los que se organizó la Olimpiada. Todo el contexto se oponía y resultó inclusive explosivo el choque entre la política de desarrollo implícita en la Olimpiada y la política, o eso que se llamamos política, que es lo relativo a la ciudad, curiosamente, ¿no? La política es lo que se refiere a la ciudad. Entonces, actualmente, que es de donde viene la pregunta, actualmente ha disminuido esa posibilidad de un diálogo positivo, porque predomina o prevalece el terrible neoliberalismo en un contexto de globalización. Entonces se antepone el valor económico o el dinero a las necesidades de las personas. Entonces, mientras siga siendo primero el dinero y luego las personas, pues van a pasar las cosas que están pasando. Recientemente tuvimos 6 millones de casas abandonadas que la gente no quería, porque pues ya habían hecho el negocio, pero pues no podían, no había ciudad, no eran para vivir, eran nada más para generar negocio. Esto es para nuestros países es una tragedia que tiene que superarse y recuperarse, y solamente se va a lograr con el empuje de la gente, no de la sociedad hacia arriba. Así es. El tema es que, perdón, Sí, Nora. el tema es que el arquitecto ha abandonado esa vocación de servicio, de social, y se ha puesto a servicio de la economía, ¿sí?, de la lana, y se ha puesto
del mismo lado de la mesa con esos intereses, en vez de estar del otro lado de la mesa viendo por el interés de la persona, de la sociedad. Ahí es donde está esa reflexión que tenemos que hacer los arquitectos para recuperar nuestra base, que es la arquitectura es sociología, o sea, un componente importante. De repente se dice que pudiera ser una ingeniería, ¿no? Pero yo creo que el fondo y el corazón de la arquitectura está en la sociología, y en la medida en que podamos retomar esos fundamentos es que vamos a poder caminar hacia el otro lado de la mesa, donde estemos negociando con la economía y con la tecnología y con los autos y con todo lo que no es la persona, ¿no? Bueno, esto me lleva a preguntarle a Francisco, a Claudio, a Luis y a Nora. En una sociedad globalizada, consumista, movida por lo que dijo hace un momento Nora, por la lana, ¿qué papel desempeña el arquitecto? Vamos haciendo una pausa. Sí, Bueno, antes de ir a una pausa, yo pregunté a los arquitectos, a Nora, a Luis, a Claudio y a Francisco, ¿cuál es en la estructura actual de la sociedad globalizada y consumista el papel del arquitecto? Bueno, uno diría cuál es el papel y cuál debiera ser el papel. Entonces, no se trata, creo yo, de hacer culpable a alguien o a los arquitectos o a los no arquitectos. No, lo que tenemos es que cambiar la dialéctica entre la sociedad y el medio ambiente y el espacio urbano. No acabamos de lograr ser una sociedad urbana en el que la mayor parte de la gente viva en las ciudades, a diferencia de lo que era antes, que la mayor parte de la gente vivía en el campo. Y eso nos lleva a enormes problemas de toda índole, que no es el caso tratar acá. Pero entonces, algo que yo pienso que conjunta voluntades es, en lugar de estar siempre instalados en el bacheo, estar reparando y en el rezago y reponiendo esto y agujeros y el bacheo en todos los aspectos, la salud, todo. Vamos tratando de algo que nos une, es el potencial que tenemos como conjunto humano, como grupo humano. Tendrá que cambiar la dialéctica entre la sociedad, las gentes, los habitantes y las autoridades. Como bien dice Norma, las autoridades están para servir a la gente y los arquitectos tienen que inducir que ese servicio se dé. Entonces las cosas se tienen que construir donde conviene a la gente que se construyan, no a donde conviene a los inversionistas o a los negociantes o al gobierno para tener votos. No es posible eso. ¿Dónde va a estar la gente mejor? Ahí es donde hay que hacer las cosas. Sí, pero pregunto, Francisco, ese paradigma, ¿cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede retomar un rumbo diferente del que estás describiendo? Bueno, los que estamos de salida, como tu servidor, pues estamos muy preocupados por el legado. ¿Qué vamos a...? Les digo yo que ya muchas cosas no logramos resolverlas. Lo más que hicimos es hablar de ellas. Vamos tratando de instruir a los niños del siglo XXI que están ahorita entrando a la secundaria, porque ellos sí no van a tener más remedio que resolver el problema. Y para resolver el problema se van a tener que decidir cuestiones muy radicales y muy fuertes, que quizá nosotros no estuvimos preparados para enfrentarlas. Dinos uno. Hombre, el agua. En la Ciudad de México, el 40% del agua se pierde en la subestructura, en la infraestructura hidráulica. Se gastan fortunas para subir el agua del Valle del Lerma
subirla allá al Popocatépetl, donde estamos, y luego se gastan otras fortunas para llevarla al Golfo. Hay que subirla para luego sacarla al Golfo. Y la otra se pierde en el subsuelo. No es posible. Lo que nos está pasando, Marcos, es claramente que llegamos a un momento crucial. La sociedad, la gente sí hemos evolucionado. Hoy nuestra gente es con espíritu demócrata. Los jóvenes no aceptan imposiciones, quieren participar. Y las estructuras sociales y de gobierno no están preparadas para ello. El caso de la línea 3 y del esfuerzo que hemos hecho los gremios para buscar la información ante las autoridades y que en un año no la hemos logrado de la manera respetuosa, institucional y correcta. Las autoridades no están preparadas para la participación social, no tienen la capacidad, las estructuras de gobierno, para sentarse en la mesa a discutir los temas con los ciudadanos. Pues eso es lo que los gremios tenemos que hacer. Sí hemos logrado, aquí en Guadalajara, y lo digo con claridad, que el Colegio de Ingenieros, el de Arquitectos, la Academia de Arquitectura y la Cámara de la Construcción estemos trabajando hacia un solo frente común. ¿Y qué es? Remover los obstáculos que nos impiden trabajar en pro de la gente. Lo público debe ser público. Los proyectos de espacio público tendrían que venir de los mejores conceptos, de la confrontación de ideas, del diálogo entre las partes. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Es un renacer de nuestra profesión? Sí lo es, Marco. Tenemos una gran ilusión en que esto funcione y que además no lo hagamos solos, que lo hagamos los arquitectos con los ingenieros, con los sociólogos, con los historiadores, porque esa es la forma en que tenemos que atender de aquí en adelante a nuestra ciudad. Pero además, lo que sí tenemos que hacer y que no hemos hecho todavía los arquitectos, como dijo bien claramente Nora Toscano, bajarnos del Olimpo, bajarnos de la nube, irnos a los barrios, irnos a las colonias, irnos a donde las necesidades sociales están presentes y de ahí partir a construir una nueva sociedad. No puede ser que sigamos depredando nuestro entorno. No va a haber futuro para nuestros hijos y nuestros nietos si seguimos haciendo esto. Es cierto lo que digo, lo veo, tengo suficiente edad y he trabajado en muchas cosas como para entender que esa es la tendencia y que la tenemos que parar y que la tenemos que cambiar. Decía Pancho, es que tenemos que hacer cosas radicales, sí, y tenemos que empezar por pensar distinto. Sí, pero a ver, Nora Toscano, ¿cómo van a bajar los arquitectos de su Olimpo si van a perder estatus? ¿Cómo se van a ensuciar los zapatos en los terregales de las colonias precarias? Mira, históricamente el arquitecto se ha asociado a los grandes capitales porque precisamente es lo que da la posibilidad de hacer las grandes obras. Se trata de hacer esas grandes obras y creíamos que esas grandes obras eran las que hacían a la ciudad. En el capítulo Monterrey empezamos con ese lema para el bienio que era hacer ciudad. Habiendo pasado 6 meses del bienio, me doy cuenta que realmente estamos todavía un poquito más lejos de eso y cambiamos a ser ciudadanos para hacer ciudad. ¿Cómo vamos a tener una ciudad si no tenemos ciudadanos? ¿Quién va a hacer la ciudad? La ciudad la pide el ciudadano y el arquitecto es el que da la forma a esas necesidades. Ahora, ¿cómo vas a darle forma a las necesidades que desconoces? Ahí es donde tienes que acercarte con la gente, con los colectivos, que ahorita es hermosísimo que los chavos están muy fuertes, empujando muy fuerte por tener la ciudad que ellos quieren tener, desde diferentes aproximaciones. Hay ingenieros, hay sociólogos, hay arquitectos, hay de todo tipo de aspiraciones, doctores incluso, o sea, hay de mucho tipo de profesiones, pero todos con el mismo sentido. La academia lo que está tratando de hacer es darle fuerza a esos jóvenes, porque muchas veces
los ves vestidos desgarbados, pues como jóvenes que son, con el pelo largo o la chancla o lo que sea, y me ha tocado conocer de opiniones del gobierno donde los ven como un peligro, como si fueran cholos o... No, pues sí son un peligro porque van a cambiar, bueno, van a cambiar las cosas. Por supuesto, pero no en ese sentido, dicen, es una amenaza de seguridad, por decirte. Me lo dijeron y yo les hice el comentario salvamos un parque ciudadano que estaba junto al Congreso en Monterrey, y llegaron y nos dijeron, es que no nos queremos acercar porque nos dijeron los asesores que nos van a linchar. Y les digo, a ver, o sea, si ya te acercaste y ya viste que son chavos buenos, o sea, todos los chavos que están ahí, si quieres unos arreglados de diferente manera que tú, con tu trajecito, pero son chavos con maestría, son chavos súper preparados que trabajan y que están ahí defendiendo un espacio. ¿Qué hizo la academia? La academia puso su logo ahí en medio del parque donde estaba el campamento, dándoles un respaldo de una asociación que tiene prestigio y que tiene cierta ética, dándole una validación a ese movimiento, ¿no? Ayudándolos para que no se vea que son una bola de gente que no está preparada, ¿verdad? Bien. Eso es donde tenemos que empezar a acercar a la academia a la gente. Bueno, nomás que estamos hablando de que están queriendo cambiar el poder y los poderosos, ¿tú crees que lo van a dejar? Miren, a Francisco, a Claudio, a Luis y a Nora les digo que me comenten esto después de una pausa. Bueno, yo creo que en este momento, en más de 1000 mesas de reunión, de desayunos y de foros y de diálogos en esta ciudad, se está hablando de un término, el cambio. Bueno, sí, pero ¿qué entendemos por cambio? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Y en qué tiempo? Vamos a comenzar en este último segmento del programa con Nora. Dinos, Nora Toscano, tu concepto del cambio y cómo se debe hacer. Bueno, pues el cambio yo creo que tiene que ser integral, tiene que ser de la sociedad, del gobierno, o sea, tiene que venir de todas partes porque tiene que haber una voluntad de que se hagan las cosas diferentes. Yo creo que hemos llegado a un momento donde ya no queremos seguir en el mismo camino y queremos tener algo distinto. No podemos seguir haciendo lo mismo y obtener resultados distintos. Entonces, yo creo que este es un buen momento para que los arquitectos y la academia en particular sea un promotor de la nueva cultura de participación ciudadana. Luis Casas. Sí, bueno, pues sí, para mí sigue siendo grande aquel que pudo expresar: México va a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti. Los jóvenes vienen muy comprometidos a los cambios. Nosotros tenemos que favorecerles. Como generación nos corresponde esa enorme responsabilidad de hacerlo, porque el tiempo es breve, se nos va muy rápido y los problemas son muy elevados. Esa es la verdad. Claudio Sáenz. El cambio nace de cada persona, de lo que en su interior tiene y que puede expresar hacia afuera. El cambio de la gente está en la unión. Lo que dice Nora, la sociedad y el gobierno, sí. Pero la sociedad va a cambiar cuando esté unida en propósitos comunes, si son por proyectos, si son por cosas sencillas, y luchar y empujar a que el gobierno cambie y que abra las puertas. La arquitectura debe estar al servicio de la sociedad, en eso es en lo que la academia viene trabajando y ese es el cambio que queremos dar, no tanto
la arquitectura para servicio de los arquitectos, sino para servicio de la sociedad. Es fundamental. Nos manifestamos entonces hoy en este programa por la necesidad de que haya un espacio urbano sano y promotor de la ciudadanía, por la posibilidad que tengamos de convivir en el espacio público como yo lo hice en mi niñez. Yo por eso ahora trabajo en urbanismo, porque yo tuve una ciudad que me promovió eso. A mí me gustaba mi ciudad. Y yo quise seguir haciendo eso en la vida. Y bueno, también estamos trabajando por integrarnos los gremios, los distintos gremios, en propósitos comunes. Yo creo que ese es el origen del cambio. La academia en eso está y seguirá trabajando, Marcos. Francisco, tu concepto del cambio y cómo lo debemos hacer y quién. Yo creo que debemos dejar de estar en el bacheo y actuar por el potencial impresionante que tiene este país en todos los aspectos, no solamente en la población, sino los recursos naturales. Es indispensable una regionalización contemporánea, moderna, con toda la técnica que existe, para aprovechar la zona sur-sureste, por ejemplo, es un paraíso de recursos, de agua, de recursos naturales, y de espaldas a la realidad de la gente, donde está concentrada la pobreza, el desarrollo mínimo, y aquel concepto que mencionaste, que no es lo mismo crecimiento que desarrollarse, y lo que necesitamos es desarrollarse, no seguir creciendo. Eso ya terminó. Ahora hay que convertir esa cuestión cuantitativa del crecimiento en una cuestión cualitativa del desarrollo a través del potencial. Pero hay una cuestión, Francisco, en una expresión simplista, si dividiéramos en porcentajes la responsabilidad del cambio, ¿a quién le toca y en qué porcentaje? ¿Al sector público o al sector privado? Bueno, yo me parece que esa sectorización es un tanto cuanto precaria y ya se esterilizó a sí misma. Yo creo que necesita ser la sociedad más desarrollada, más capaz de desarrollar, potencialmente más desarrollable, es la que unida, y el sector público es una consecuencia de la sociedad, no es la parcelación de la sociedad en unos u otros, los buenos o los malos, los feos, no. El sector público ha tenido muchas oportunidades y no necesariamente las ha aprovechado. La población lo tiene que poner en su lugar. Yo creo que los ciudadanos tenemos que empujar a las autoridades a que entiendan que ellos también son ciudadanos, que estamos igual, que estamos en la misma mesa, que nuestro piso es común y que el que seas autoridad es por un tiempo, te toca por un espacio y después vas a volver a ser sociedad común, y que nunca pierdes tu calidad de ciudadano. Si tú te acuerdas cuando eres autoridad que también eres ciudadano, tu trabajo es mejor. Eso es lo que los ciudadanos tenemos que enseñarles a las autoridades. Eso es lo que yo creo. Porque la cuestión está en los conceptos de Francisco Treviño. Me gustó ese símil del bacheo. Somos bacheadores sociales y bacheadores políticos, no somos prospectivos, somos reactivos más que prospectivos, Francisco. Lamentablemente sí, y estamos a punto de ser reaccionarios. Mira, Marcos, recientemente se hicieron reformas al Código Urbano, más baches a una calzada que de por sí necesita una reparación integral. Pero para hacer esa reparación integral tenemos que sentarnos en la mesa a trabajar juntos, no hacer foros públicos y hacer cosas que salgan en los medios. Tenemos que irnos de fondo a entender que si no tenemos una base de ley, no vamos a poder sacar nuestro país adelante. Sí. No es posible que en este amanecer tardío del siglo XXI, este país, nuestro país, no tiene un programa, una política nacional de desarrollo urbano. No tiene una política nacional de desarrollo urbano. Cuando el crecimiento de población es terrible, la cantidad de pobladores es terrible. Entonces necesitamos distribuir eso en la extensión territorial. Entonces, pero no hay
Política Nacional de Desarrollo. Importante. Bueno, la verdad es que la Academia Nacional de Arquitectura da para esto y para más. Vamos a hacer luego más programas. Hoy, ¿a qué horas va a ser la Bienal, Claudio? A las 7 de la tarde en el Museo de la Ciudad. Bueno, Francisco, Claudio, Luis y Nora, gracias por venir a este programa, y a usted que nos estuvo escuchando, gracias también, y le digo, hoy a las 20 horas este programa se retransmite en el 91.5 de FM. Buenos días y Canal Continental de Noticias.